Aquí tienes un guión extenso para el video Jan Mani Rota, Drake, Nicki y Wayne traicionados, diseñado para ser al menos el doble de largo que el anterior. Profundizando en cada aspecto del ascenso, la caída y la posible traición. Dentro de Jan Mani, bienvenidos, exploradores de los imperios perdidos y las lealtades rotas, a una historia que define una era del hip hop. Hubo un tiempo, no hace mucho, en que el nombre Jan Mani no era solo un sello discográfico, era una fuerza imparable, una familia, un movimiento cultural, liderados por el visionario Lil Wayne y catapultados a la estratosfera por talentos, como Drake y Nicki Minaj, parecían invencibles, dominaban las listas, reescribían las reglas y prometían una dinastía eterna. Pero hoy, ese imperio dorado parece fragmentado, su unidad una sombra de lo que fue. La pregunta que resuena en los pasillos de la historia del rap es brutal y dolorosa: ¿Jan Mani Rota? Y, más importante aún, ¿fueron Drake, Nicki y Wayne los pilares de este coloso traicionados? ¿O fueron ellos mismos, quizás sin intención, arquitectos de su propia separación? Prepárense para una inmersión profunda en las lealtades puestas a prueba, los contratos que se deshilacharon y los sueños que se hicieron pedazos. Esto no es solo una historia de negocios, es una tragedia griega moderna en el corazón del hip hop. Para entender la magnitud de la fractura, debemos recordar al apogeo. A mediados de los 2000, Lil Wayne, ya una superestrella por derecho propio, vislumbró algo más grande. Vio el potencial de construir un verdadero imperio bajo el paraguas de Jan Mani Entertainment, una subsidiaria de Cash Money Records. No buscaba solo artistas, buscaba estrellas, visionarios que compartieran su inquebrantable ética de trabajo y su ambición ilimitada. Y encontró oro. Encontró a un rapero, el cantante canadiense, entonces desconocido, llamado Drake, y a una rapera de Trinidad y Tobago con múltiples personalidades, Nicki Minaj. El impacto fue sísmico. Desde 2009 hasta aproximadamente 2014, Jan Mani fue una máquina de éxitos sin precedentes. Álbumes como Thank Me Later de Drake y Pink Friday de Nicki Minaj no solo vendieron millones, sino que redefinieron sus géneros. Las giras mundiales eran masivas. Las colaboraciones internas, como Bedrak, eran himnos generacionales. Jan Mani no era solo un sello, era una hermandad, una marca de garantía de calidad y éxito. La química entre Wayne, Drake y Nicki era palpable, magnética. Parecían inseparables, una familia que se apoyaba mutuamente para conquistar el mundo. Wayne, el padrino, había creado un ecosistema donde el talento florecía y la lealtad se daba por sentada. Pero incluso en el cenit de su gloria, la fragilidad acechaba. Jan Mani, por ser una subsidiaria, estaba intrínsecamente ligada a la volátil relación de Lil Wayne con su propio mentor y cofundador de Cash Money Records, Bedman. Los primeros indicios de problemas no vinieron de Drake o Nicki, sino de la propia casa madre. Las disputas financieras entre Wayne y Bedman, que estallarían en una guerra legal multimillonaria por regalías impagas, derechos de publicación y la liberación de la música de Wayne, eran la grieta inicial en los cimientos de ese imperio que parecía tan sólido. ¿Cómo afectaría la guerra del padre la lealtad de sus hijos más exitosos? La cuenta atrás para la fragmentación había comenzado y la familia Jan Mani, sin saberlo, estaba a punto de ser puesta a prueba de la manera más dolorosa. Drake, la historia de su ascenso es legendaria. Descubierto por Lil Wayne en 2008, rápidamente pasó de ser una promesa a una deidad cultural. Su habilidad para fusionar el rap con el R&B, sus letras introspectivas y su innegable carisma lo catapultaron a un estrellato sin precedentes. Firmó con Jan Mani por Cash Money y se convirtió en el rostro más visible del éxito de la marca después de Wayne. Sus álbumes rompían récords, sus giras agotaban entradas y su influencia se extendía más allá de la música. Pero el éxito masivo trae consigo un peso. A medida que la fortuna de Drake crecía exponencialmente, también lo hacía su deseo de control creativo y empresarial. En 2012, lanzó su propio sello, Ovo Sound, bajo el paraguas de Warner Bros. Records. Aunque siempre mantuvo su afiliación a Jan Mani por Cash Money en sus créditos iniciales y en sus letras. La creación de Ovo Sound fue un claro indicio de su creciente independencia. ¿Fue esto una traición a la visión de Jan Mani? ¿O simplemente una evolución natural de un artista que había superado con creces las expectativas? La narrativa es compleja. Para Wayne y Bedman, Drake era el hijo pródigo que catapultó sus marcas. Para Drake, Jan Mani fue el trampolín que necesitaba. Pero a medida que la disputa de Wayne con Cash Money se intensificaba, poniendo en jaque el futuro de Jan Mani, la posición de Drake se volvió precaria. Debía una lealtad ciega a un sello que estaba en una guerra legal con su propia casa matriz, una guerra que potencialmente afectaba sus propias regalías. Las fuentes cercanas sugieren que la relación se volvió tensa. Drake, como el activo más valioso, se encontró en una encrucijada entre la lealtad personal a Wayne y la necesidad de proteger su propio imperio en expansión. Su éxito, irónicamente, se convirtió en una carga para la estructura que lo creó. ¿Fue su alejamiento gradual una traición o una medida de supervivencia en un ecosistema que se estaba volviendo tóxico? El peso de su propio trono exigía sus propias decisiones, a veces dolorosas. Y luego está Nicki Minaj,
la única rapera femenina en ese panteón de Young Money. Una fuerza de la naturaleza que rompió barreras y redefinió lo que significaba ser una artista femenina en un género dominado por hombres. Su versatilidad, su habilidad lírica y su personalidad audaz la convirtieron en un ícono global. Gwen, una vez más, vio el potencial y la afirmó, permitiéndole forjar su propio camino. A menudo con una estética y un sonido únicos que la diferenciaban de sus compañeros de sello. La relación de Nicki con Young Money y, por extensión, con Cash Money también fue complicada. Si bien su lealtad a Gwen siempre pareció inquebrantable, la naturaleza de sus contratos y la supervisión de Batman añadieron capas de complejidad. ¿Se sintió Nicki alguna vez subvalorada o creativamente limitada por las estructuras del sello a pesar de su libertad aparente? Las mujeres en el hip hop a menudo enfrentan desafíos únicos, y la búsqueda de Nicki por el control total de su legado y su marca la llevó por caminos donde las lealtades podían verse comprometidas. La tensión se hizo más evidente durante el conflicto de Wayne con Cash Money. Nicki públicamente se mantuvo en el lado de Wayne, expresando frustración por la situación. Sin embargo, en el ámbito de los negocios, ella también comenzó a establecer su propia independencia. Sus colaboraciones, sus acuerdos de marca y la forma en que gestionaba su carrera parecían reflejar una creciente autonomía. ¿Fue esto una traición a la familia Young Money o simplemente una artista protegiendo su propio valor en un entorno incierto? Además, la narrativa de los beefs entre Nicki y otros artistas femeninas, especialmente Cardi B, puso una presión adicional sobre su relación con Drake y Wayne. Aunque Nicki y Drake tuvieron una química innegable en sus colaboraciones, las dinámicas de poder y los beefs externos a veces podían filtrarse, creando fricciones internas. Hubo momentos en los que Nicki sintió que no recibía el apoyo esperado de la familia Young Money en sus propias batallas. Su camino hacia la independencia fue una serie de batallas por el control, y en ese proceso, la lealtad a la bandera de Young Money pudo haber cedido ante la necesidad de proteger su propio reino. Su legado, a menudo, se labró a través de batallas no solo externas, sino también internas, que revelaban las grietas de la familia. En el corazón de la historia de Young Money yace la figura trágica de Lil Wayne. Él no solo fue el fundador, sino el pegamento que mantuvo unida esa familia. Su propio genio musical lo convirtió en una leyenda y su visión la que construyó el imperio Young Money. Pero, paradójicamente, fue su propia lealtad o la percepción de una traición en su propia casa la que desató la implosión. La verdadera traición que rompió Young Money no vino de Drake o Nicki, vino de las sombras de Cash Money, de su mentor y figura paterna. Batman. La disputa legal de Lil Wayne con Batman por $51 millones en regalías impagas y la retención de su álbum Tag Carter V se convirtió en una de las batallas más largas y amargas de la historia del hip hop. Wayne se sentía atrapado y traicionado por el hombre al que había llamado papá. Esta guerra legal no solo afectó a Wayne personalmente y financieramente, paralizó a Young Money. ¿Cómo podía un sello operar eficazmente cuando su fundador y figura principal estaba en una batalla existencial contra su propia compañía matriz? La incapacidad de Wayne para lanzar nueva música libremente debido al litigio afectó directamente la moral y la viabilidad de Young Money. Sus estrellas, Drake y Nicki, que habían crecido bajo su tutela, se encontraron en una posición incómoda. ¿Debían permanecer leales a un sello que estaba paralizado? ¿O debían buscar activamente su propia liberación para continuar con sus carreras? La traición de Batman a Wayne se convirtió en una prueba de fuego para la lealtad de Drake y Nicki hacia Wayne y por extensión hacia Young Money. Wayne, el padrino que había firmado cheques y ofrecido oportunidades, se encontró acorralado. La ironía es dolorosa. El hombre que construyó un imperio sobre la lealtad y la familia fue, a sus ojos, el que fue traicionado primero. Su lucha fue una de desesperación y frustración, y la ruptura de Young Money fue una consecuencia directa de la incapacidad de Wayne para liberar a su propio sello del control de Cash Money. Él no traicionó, fue a su vez traicionado, y esa herida profunda se extendió por toda la familia que tanto amaba. Entonces, ¿quién fue el verdadero traidor en la saga de Young Money? La respuesta, como toda verdad compleja, no es sencilla ni es una sola. Personal es una tormenta perfecta de factores donde las lealtades personales chocaron con las duras realidades del negocio musical. Primero, la traición de Batman a Lil Wayne es, sin duda, el catalizador principal de la ruptura. Al retener los fondos y la música de Wayne, no solo hirió a su hijo adoptivo, sino que asfixió la fuente vital que alimentaba a Young Money. Su avaricia, o su percepción de ella, rompió la espina dorsal del imperio. Segundo, la ambición y evolución de Drake y Nicki. Fue una traición buscar la independencia cuando el padre estaba enredado en una batalla legal que parecía interminable. Obo Sound de Drake y los crecientes proyectos en solitario de Nicki, aunque siempre reconocieron a Young Money, representaron una migración de poder. Podría argumentarse que, si bien su éxito benefició a Young Money inicialmente, su posterior independencia fue una traición al concepto de unidad y familia en favor de la autonomía y el máximo beneficio personal. Sin embargo, en un negocio tan implacable, se les puede culpar por asegurar su propio futuro.
Tercero, la propia naturaleza del negocio musical, los contratos complejos. Las cláusulas ocultas y la lucha por los derechos de publicación son a menudo semilleros de conflicto. Young Money, a pesar de su estética de familia, era, en última instancia, un negocio, cuando el dinero y el control se convierten en el centro de la disputa. Las relaciones personales pueden desmoronarse bajo la presión. La traición, no, siempre es un acto malicioso. A veces es el resultado inevitable de un sistema que no está diseñado para la lealtad incondicional, sino para la maximización de beneficios. La ruptura de Young Money es una lección sobre la fragilidad de los imperios construidos sobre la base de las relaciones personales y la fe ciega en la lealtad. Lo que comenzó como un sueño de familia se desintegró por las mismas presiones que le impulsaron a la cima: dinero, poder y el deseo inquebrantable de control. El legado de Young Money, aunque innegable en su impacto musical, también es un recordatorio sombrío de cómo la traición puede venir de cualquier dirección, y cómo, a veces, la ruptura es el único camino hacia la supervivencia individual. ¿Fue una traición activa, una traición pasiva o una tragedia inevitable? La verdad es que todos jugaron un papel en la fragmentación de lo que una vez fue el imperio más glorioso del rap. La historia de Young Money es una epopeya de ascenso y caída, de lealtades probadas y de la dura verdad de que, en la cima del éxito, la familia puede ser el primer eslabón en romperse. La ruptura de Young Money no es solo una leyenda urbana, es una realidad que sigue afectando a la industria hasta el día de hoy. ¿Qué piensas tú? ¿Hubo un verdadero traidor o fue una serie de circunstancias que llevó a la desintegración de este imperio? Comparte tus teorías en los comentarios. Si esta inmersión profunda en la traición de Young Money te ha impactado, dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para seguir explorando las verdades ocultas detrás del brillo de la fama. La conversación continúa.